pero es algo muy sencillito que puede hacer cualquier batera. Si tienes un parche de sobra, un parche barato, te lo pillas y le pegas... Esto es una toalla, es literal toalla. Esto, por ejemplo, es una caja de una batería, mítica batería de juguete de Bob Esponja, no sé si la has visto alguna vez. O sea, es para tocar, la uso para tocar. Bienvenidos chicos a un capítulo más, bienvenidos a The B-Power. Hoy estamos con Neko del Río. Bienvenido, Neko. Gracias. Muchas gracias por este momento que vamos a hacer un podcast súper interesante porque quiero preguntarte mucho sobre el tema de la producción y quiero empezar por ti, una faceta más personal por la música y desde dónde viene todo este interés por la música. Pues a ver, con la música llevo al final lo que se dice toda mi vida, porque desde pequeñito ya me estuve metiendo un poco en esto, pues desde los 5 o 6 años ya he estado metido en música, en clases, en la escuela municipal, un poco lo típico, ¿no? Y empecé con piano, de hecho, y aprendiendo un poco solfeo, teoría y demás, y eso lo he mantenido muchos años. Y ya llegó un punto en el que empezó ya a ser como más vocacional, más por gusto, porque al principio, bueno, pues cuando eres pequeño un poco estás tanteando distintos mundos y hay quien hace más, pues se mete más a un deporte o se mete más a tal y yo me metí más en eso. Y de ahí pasé un poco a, bueno, lo siguiente que pasé fue a batería, un poco siguiendo a mi hermano, que era pues el mayor y era un poco en el que me fijaba en este tipo de cosas. Y yo creo que ahí es donde más asenté como ese gusto por la música y por tocar, sobre todo, tocar en vivo o tocar con gente y demás. Y con eso ya relacioné con un mogollón de cosas, la verdad. De ahí ya tiré al campamento de música de Solórzano, que es donde ya hice definitivamente la red de contactos y donde me entró el gusanillo por tocar con gente de mi edad o edades cercanas y por meterme un poco en ese panorama. Y de ahí ha sido ya cuando me he asentado como músico, cuando he empezado a tocar, cuando he empezado a montar bandas, he empezado a montar proyectos, he empezado a ir de directo a tocar en baretos, con peña. Bueno, ahí ya es cuando me he metido de lleno a estudiar ya bien la música y a disfrutarla ya mucho, desde un punto más adulto y más profesional, digamos. Cuando hablas de batería, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué tipo de emoción? Porque la batería es un instrumento súper agradecido. Sí. Porque aunque tú no sepas tocar tanto, creo que te transmite muchísimas cosas y como que el sonido además como que te anima más a sacar cosas, ¿no? Es bastante cómodo porque, bueno, te evitas un poco toda esa parte más de lenguaje, de armonía, de un poco de teoría musical, te centras más en lo puramente rítmico y, bueno, toda la música tiene un origen muy ancestral o muy como natural nuestro, pero justo la percusión creo que es lo que más conecta con esa parte, vamos a decir, como primitiva de la música, creo que es como lo más fácil. Entonces yo creo que engancha mucho por ese punto, porque al final, sobre todo la parte de batería percusión, es algo que tocas, yo siempre lo digo, tienes que tocar un poco como si bailases, porque es lo que luego hace que bailar a la peña. Entonces yo creo que yo siempre me he sentido muy cómodo detrás de la batería y detrás de la percusión y es donde más seguro me siento al final. ¿Cuáles son tus géneros favoritos? Bueno, complicado, pero siempre fui muy rockero, clásico, rock de los 70, 80, de los 60 también, el rock más clásico, las bandas más míticas de rock, de psicodelia, de tal, cosas así, eso siempre me ha molado. Pero luego también he tanteado mucho con el jazz, con la fusión, que es lo que más me ha molado de todo ese entorno, de pues eso, un rollo más funky, bueno, ese mundillo así que donde se mezcla un poco todo, la verdad. Oye, tío, y si tuvieras que volver a empezar con la música, ¿por dónde empezarías? ¿Empezarías por la parte de producción? ¿Más por esa parte más técnica o empezarías por la batería?
a sacar esas emociones más primitivas de las que hablas. Al final, en lo que es el entorno producción y lo que es entorno música, de ser músico, de interpretar y saber música, no tienen por qué no tienen por qué ir de la mano. Realmente tú te puedes dedicar a ser productor musical o a llevar un estudio y no saber de música, y hay muchos casos muy famosos. Al final, pues tú lo estudias como una parte más técnica, y lo que es más ingeniería y lo que es cómo funciona el sonido, porque al final es una parte muy importante de tu trabajo. Pero desde luego saber música y tocar un instrumento te da una base y una ayuda, un oído, toda una cercanía, un saber cómo se produce ese sonido, que está muy guay. Entonces yo empezaría 100% desde la música, y de hecho el camino un poco que hice de empezar con piano, que me parece un instrumento muy completo para unas bases muy generales de la música, y continuar con algo de percusión, me parece muy acertado, la verdad. A mí me parece que me funciona muy bien, y yo se lo recomiendo mucho a la gente. Nociones básicas de piano constante, que puedas como que te sirva un poco en general en la vida, porque te enseña de todo. Y luego algo de percusión, de batería, que se enfoque más en algo rítmico, que siempre es como, pues eso, muy agradecido. Me parece muy buen camino. ¿De quién aprendiste? Hombre, con Yello, aprendí con Yello Pilati, batería, y desde luego uno de mis maestros de música y de vida un poco en ese sentido. Y también un poco por eso, porque aprendí batería, pero al final con Yello también eh, hablábamos de muchas cosas, del entorno música y de cómo se funciona en este mundillo, y te dirige no solamente para que sepas tocar, sino para que conozcas el entorno donde te metes, y de repente tienes el gusanillo de querer montarte tu banda y todo. Sí. Creo que Yeyo además es una persona súper cercana, que te transmite muchísimo, y ya no solo el mundo de la música, de la batería, de la composición, sino como ha hecho muchas veces de psicólogo. Yo creo que sabe orientar muy bien hacia dónde, con quién sí, con quién no. Conoce muy bien también la historia de Santander, de Corrales, que tenemos un podcast pendiente próximamente. Y desde aquí le quiero mandar un saludo, porque seguramente que esté viendo esto. Pero sí, o sea, creo que además sabe mucho por todo ese background que lleva detrás, de actuar con muchos músicos, de estar con Q también. Y sí, o sea, a mí me enseñó mucho también. Sí, los baterías que han pasado por donde Yello normalmente los sueles notar, los sueles saber quién ha tenido esa experiencia. Quizá no porque salgan como los mejores baterías, pero sí con un trabajo muy personal, que al final, pues por muy buenos músicos que seamos, la clave está en juntarte con buena peña y con buena gente, y yo creo que ha trabajado mucho eso, y se ha ganado mucho la confianza de la gente, porque al final pues puede ser una extraescolar más a la que llevas a tu hijo, puede ser un profe más, pero se convierte en un maestro, que es de ahí donde está un poco la diferencia, como pues el punto de inflexión de alguien que no solamente te enseña a tocar, sino que habla contigo y te escucha y te guía un poco en muchos más temas. Sí, creo que ha sabido demostrar esa calidad, ya no solo por la parte de música, ¿no?, sino por la parte humana. Que creo que también cuando un niño o un adolescente va a aprender una extraescolar, como tú dices, pues al final necesitas que ese niño que se quede con alguien cercano, que le haga crecer, ¿no? Y que le haga ver la música desde el punto de vista no de conservatorio, que eso es muy artificial, según mi opinión, sino como algo más como que Yello ha estado tocando en muchos sitios, que viene de Valencia también, que bueno... Sí, ha tenido una persona con muchas experiencias. Que te puedo contar un poco cómo es el mercado real, ¿no? Y qué es lo que se cobra, qué es lo que se paga, cómo te tienen que... Valorarte también tú como músico, como intérprete. Realmente pues al final de ello, en mi caso, y un poco por lo que veo en todos los alumnos que ha tenido y que he conocido, pues sacas
muchas más cosas fuera del solamente el ámbito interpretativo del instrumento. Hay Sí, muchos conocimientos básicos pues que al final te llevas, y yo tengo muy presente muchas cosas que me llevo de él, y que a día de hoy las mantengo porque, bueno, forman también mi ideología como profesional, que también eso es importante, tu integridad también. como músico, esas cosas hay que enseñarlas, y es importante también pararse ahí, que eso en muchos sitios, academias y demás, nadie te Total. cuenta, a veces no es el papel tampoco o es el momento, pero viene bien siempre encontrarte, cruzarte con alguien que te enseña ese tipo de cosas. Totalmente. ¿Qué otros mentores con respecto a la producción, por ejemplo, has Sí. tenido? Con el tema de producción, pues mi principal, bueno, vamos a decir, único maestro en este aspecto, quien me metió el gusanillo por todo esto, es Javi Escudero, que lo has tenido aquí en el podcast, que también me llevo grandes cosas de Javi, que a día de hoy todavía tengo presente, y por supuesto mantengo el contacto también, o sea que es un sinfín de conocimientos y de anécdotas. Y en verdad fue él el que me metió un poco el gusanillo aquí, indirectamente, y en verdad, cuando lo pienso, yo me dedico a esto por Javi, por varias personas a lo largo del tiempo, pero el que más ha empujado este último paso en mi carrera, vamos a decir, que es ya como productor, ha sido Javi, ¿Tú claro. te dedicas 100% a producir? Sí, sí, sí. Hago también algo como músico, bueno, dentro de lo que es el estudio y la producción, muchas facetas, pero luego también como músico de directo estoy metido en un proyecto que se llama Hawaiano, que es de aquí de Cantabria, pero que bueno, que ya nos movemos en el panorama nacional. No, de momento no tengo interés o no he buscado meterme en mucha más cosa de directo, porque también es muy sacrificado por otro lado, y la verdad es que me gusta un poco la tranquilidad y la pausa, entre comillas, del estudio, Ya. y de grabar y de tocar aquí tranquilamente para ti o para unos pocos. Pero bueno, sí, vamos, principalmente esto. Y entrando un poco más en faena, ¿cómo es tu día a día aquí en el estudio? Porque tú vives aquí, Sí. y vienes, bajas, te metes ahí. ¿Cómo es tu día a día? Pues mi día a día, en el fondo, es bastante aburrido y monótono como en el sentido, pues eso, de aburrido y de súper constante. Al final, pues bajo, o sea, me levanto, desayuno, ducha, tal, lo típico, empiezas el día y es meterte aquí en el estudio. Depende un poco de los proyectos que tenga entre manos, si tengo clientes que vienen ese día porque hay que grabar cosas, o si simplemente estoy mezclando o produciendo yo por mi cuenta y demás. Pero básicamente estoy aquí unas cuantas horas delante del ordenador, porque al final parece muy chulo y muy divertido y todo esto, y lo es, y yo lo disfruto mucho, pero el 50% es trabajo de oficina. Es un ordenador que sí, con música y con instrumentos y tal, pero hay muchas cosas que son muy técnicas, que es estar revisando, play, pausa todo el rato, y delante de la pantalla. Entonces, muchas horas de pantalla que se van intercalando pues con coger una guitarra, coger el bajo, grabar un no sé qué, te viene alguien y te va a grabar unas voces para no sé qué, y así mañana y tarde, la verdad. Me meto aquí, pausa para comer, y por la tarde lo mismo, y al día siguiente así constantemente. Suena, por eso te digo que suena de primeras bastante aburrido y bastante cañero, porque lo es, y lo bueno es que es un trabajo muy bonito, y que a mí tengo la suerte de que me gusta y la suerte de poder dedicarme a ello, y por eso le meto tantas horas, porque esto, pues, igual desde fuera, gente que no está dentro de este entorno lo ve como muy cómodo, pero si te ponen a hacer un trabajo que no te gusta, por muy artístico que sea, si no te gusta y no conectas y no es lo que te llena, se te va a hacer cuesta arriba siempre. Entonces, aquí puedo meter las horas que sean, que siempre, pues, Bueno, siempre lo disfruto. sí, estás ahí alineado con tu propósito, eres coherente y eso Sí. te hace sentir Sí, enfocado. sí, sí. ¿Te ves de aquí a 5 años aquí, en tu estudio, o te ves trabajando para artistas mucho más grandes y tienes una proyección mucho más ambiciosa?
Hombre, para empezar, de aquí a 5 años, en otro espacio, en otro estudio, seguro. Aquí en Cantabria, eso también lo tengo claro, porque la verdad es que estoy muy a gusto aquí y me parece un entorno súper agradecido y súper, bueno, la verdad es que me parece como un entorno perfecto para vivir y para tu día a día y para una rutina, me parece como un sitio muy guay. Es verdad que a nivel panorama artístico, musical, deja mucho que desear. Ujú. No porque falten músicos o falten artistas, porque a verlos haylos, pero muchos de ellos acaban migrando, acaban saliendo fuera de Cantabria, a veces porque no les queda otra, otras veces simplemente porque se cree que hay que irse para conseguir sacar tu proyecto adelante. Pero bueno, a mí lo que me gusta es el día a día, vivirlo aquí, me parece un entorno muy chulo y eso sí que lo quiero mantener. Ahora bien, me gustaría traer mucha gente de fuera. De hecho, ya estoy trabajando pues con gente de Madrid, por ejemplo. Estoy metido en algún disco de distintos artistas de Madrid que vienen aquí y que se alojan por aquí y Ujú. estamos ahí una semana, dos, lo que sea, trabajando en unos temas. Ese tipo de cosas a mí me gusta mucho trabajar con la gente, con los propios artistas y me gusta mucho también la idea de ofrecer un espacio como este en un entorno como este, que para la gente de fuera siempre es muy llamativo, sobre todo pues eso, gente de Madrid, o bueno, pues un entorno tan verde y tan que se puede Ya. disfrutar de tantas maneras. Entonces Ujú. eso sí que lo tengo claro, que ese es objetivo. El tamaño de los artistas o de los proyectos, pues cuanto más grandes sean o más consolidadas, pues obviamente está más guay y favorece mucho muchas cosas, muchos aspectos del trabajo. Pero bueno, con artistas pequeños, que sobre todo con lo que trabajo, también es interesante ser como ese primer escalón en un proyecto pues eso, un chaval o una chavala que está como con un proyecto empezando, que canta algo en su casa con la guitarra y que de repente quiere darle forma y quiere consolidarse y quiere empezar a sacar música. Ujú. También es algo muy, muy bonito, una responsabilidad enorme, pero es chulo acompañar también en esos procesos. Total. Antes has mencionado que hay mucha gente que se va afuera Sí. para pues, buscar un poco las oportunidades que no encuentra aquí. ¿Por Ujú. qué crees que debe cambiar de aquí? O que igual crees que debe cambiar algo de mentalidad en los músicos de aquí. Hombre, un ligero cambio de mentalidad sí sería necesario, pero ya no solo en los músicos, sino en general en todo el entorno, en los consumidores sobre todo, porque al final Cantabria se nota mucho que lo que es música en directo, a todo el mundo le gusta que haya música en directo en general, porque a todo el mundo le divierte ir a tomarse una cerveza y que haya alguien cantando en el bar, pero hay que ponerlo en valor y hay que saber lo que cuesta eso y hay que saber pues que muchas veces lo que tienes que hacer es pagar una entrada para consumirlo y que el valor de esa entrada sea 10, 15, 20 euros es totalmente justo, que, que hay que pagarlo y que todo el mundo debería estar dispuesto a pagarlo sin ningún tipo de problema si lo que quiere es ver música en directo. Eso es algo que, por ejemplo, en Madrid, que yo estuve viviendo una temporada en Madrid, no pasa porque todos los sitios tienen una entrada, entonces todo el mundo está acostumbrado a pagar una entrada y ya está, y Ujú. consumir música en directo y se sabe que hay que pagarlo para verlo. Aquí eso cuesta más, entonces más que por los músicos, que también, por supuesto, a nivel consumidor también hace falta cambiar un poco el chip y esforzarse un poco más, estar más dispuesto también a hacer ese gasto. Ujú. Pero sí que también por la parte de los propios músicos, del entorno musical, yo creo que falta un poco de red, porque músicos hay gente que hace música y que hace de todo tipo de proyectos artísticos, hay gente con capacidad y con gusto y bueno, con ideas. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos ni que estamos Ya. ahí y que nos tenemos a un tiro de piedra, porque justo Cantabria precisamente lo que es pequeño, entonces es muy fácil acabar conociendo todo el panorama de la zona musical, de todo tipo de cualquier arte, vamos,
es muy fácil contactar con ellos y juntarse para trabajar, pero no lo hacemos. Falta como un poco esas uniones al final. Nos juntamos en pequeños grupos y nos aislamos un poco en ese sentido también, como creadores, como profesionales, como artistas. Y eso sí que lo veo importante. Creo que como cada persona está muy metida en su proyecto propio y que, bueno, pues lo que tú has dicho, cada uno está muy, 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 muy cómodo y eso como que igual hace que no haya mucha visibilidad. Pero creo que aquí en Cantabria que tiene que haber un cambio, como tú dices, de paradigma, de que la música se haga mucho más visible, sobre todo para el público en general. Porque creo que el público en general también es el mercado, ¿no? Y el mercado te dice, pues es reggaetón lo que toca. Y aunque nos guste o no nos guste, porque como músicos, pues si nos gusta el metal, pues vemos desde el punto de vista de metal, igual lo vemos como el reggaetón, como diciendo, eso no es música, tal, lo juzgamos, lo apartamos, reaccionamos, ¿no? Pero al final el mercado te está diciendo y te está hablando, pues es que igual aquí no tiene que haber metal, o tiene que haberlo, pero pues igual hay otra manera de explotarlo de alguna manera, no lo sé, yo tampoco tengo la razón ni la verdad, ni la solución, pero creo que es un poco como que simplemente hay que mirar al mercado y ver qué es lo que está pasando y que creo que tendría que haber alguna herramienta para poder florecer todos estos pequeños proyectos y a vosotros que al final sois los que estáis tirando y pues bueno, otros géneros más minoritarios, hacerlos subir un poquito, ¿no? Eso sí que lo noto bastante. Yo tiendo mucho a comparar a nuestros vecinos, tanto Asturias como el País Vasco, porque la escena es completamente diferente y es prácticamente lo mismo. O sea, somos muy parecidos en cuanto a todo funcionamiento, a todo. Pero la escena es muy diferente. Hay se fomenta muchísimo toda la escena artística, la música en este caso. Es como que la cultura musical está muy arraigada, muy, muy metida todavía en los entornos, sea ciudad, sea pueblo, sea lo que sea, que aquí la música popular se ha quedado en los valles pasiegos, se ha quedado en el entorno popular y así, porque como se vacía todo eso, pues se va perdiendo toda esa cultura, pero luego a las ciudades no llega y pues a Santander, la capital, que es donde al final todo el mundo se conoce y donde se puede más comodidad hay para juntarse con más gente, ese tipo de pues la cultura de aquí a nivel musical tradicional no se ve casi o cuesta mucho que se vea. Entonces yo creo que a raíz de todo ese punto más tradicional, pues en Asturias y en País Vasco, que eso claramente se nota, que hay mucha esencia de lo que son ellos y de su cultura y de su tradición, pues eso va muy relacionado con el arte y con la música. Y al final, pues desde pequeños, ¿a quién no le va a apetecer ser músico si tú vas a cualquier fiesta, vas a cualquier cosa y siempre hay una banda municipal, sea lo que sea, unos gaiteros, lo que sea? Pero es como parte de su cultura y está presente constantemente. Pues a quién no le va a gustar meterse en la música si es algo como muy alabado y que todo el mundo hace feliz y disfruta muchísimo y se fomenta y desde las instituciones se paga porque mola mucho tener tu banda municipal y tu tal. Aquí pues en general esa esencia se difumina bastante más, siempre nos ha pasado que los asturianos son muy asturianos, los gallegos son muy gallegos, los del País Vasco son muy del País Vasco. Nosotros pues se nos puede quizá apreciar, pero no es para nada tan destacable. Y al final eso yo creo que va muy unido con esa tradición, esa esencia, y eso siempre va muy relacionado con fiestas populares, con música, bueno, eso también hay que ponerlo mucho en valor. Sí, no, y que se ve cuando vas al País Vasco, ves ya no solo música, ves cine, ves gastronomía, ves todo, o sea, como que ves dinero también, como obviamente también, hay más dinero, supuesto, ¿no? Pero sí, o sea, coincido totalmente. Quiero pasar, para no solo meterle caña a Santander, Cantabria y que estemos ahí, porque también pues con Bambax lo estuve hablando, él también tiene su opinión al respecto, con Javier Escudero también hablamos, con Chus, pues sí, hay una opinión generalizada de que Santander necesita como subir ahí un poco la espuma, un empujón. Quiero irme más a la parte de la producción,
Ujú. ¿Cómo trabajas tú con los instrumentos? Más afinando cada instrumento, ¿cómo te gusta trabajar? Porque quiero ver también un poco las diferencias con Javier. Sí, Porque, claro, él igual te ha enseñado su toque, pero tú has ido por otro canal. sí, de hecho bueno, hay una diferencia generacional y eso se nota en muchas cosas, entre ellas lo que es el trabajo y lo que es la producción y bueno, un poco todo ese aspecto. Diferencia generacional que, bueno, en Mm, este caso es porque hay diferencia por edad, pero bueno, que simplemente un poco por ámbitos, por gustos, por lo que nos ha tocado vivir a cada uno. Entonces, yo me considero bastante afortunado porque yo he aprendido un poco de la vieja escuela, vamos a decir, de los estudios clásicos de toda la vida, que es un poco lo que podría tener Javi en ese sentido, que hasta hace muy poquito siempre ha sido así. El ujú, estudio tenía una serie de equipo, un funcionamiento, tú ingeniero, tú no sé qué, se hacían de una manera. Si no lo hacías de esa manera, pues normalmente era pues un apaño, pues igual porque a nivel económico o siempre había casos de gente que se ha grabado de las maneras más chapuceras del mundo y ha sacado proyectos muy interesantes, ¿no? Pero de hace unos años para acá, estos últimos años, que es más mi generación, ha habido mucho boom de, de la facilidad de poder hacer música, ¿no? De la producción, de grabarte, de poder tener un portátil, una tarjeta y un micro y empezar a hacer cosas ya profesionales con muy poco equipo, muy barato y de un poco esa democratización de la música. Que es algo muy positivo, esto yo lo he hablado con muchos amigos porque es como algo que está muy presente. Tiene su parte buena y su parte mala, por supuesto, pero en general creemos que es algo muy positivo porque hace unos cuantos años ya, pero tampoco tantos, quien podía ir a un estudio era quien tenía pasta para pagarlo y como que hacía un poco embudo bastante fuerte, un filtro bastante fuerte. mm. Entonces, realmente la música es una herramienta más de comunicación y hay mucha gente que tiene grandes cosas que decir o muchas cosas que decir o simplemente algo que decir que quiere transmitirlo de esa manera. Entonces, ahora mismo vivimos una etapa en la que es mucho más cómodo hacer eso y eso me parece bastante importante. A su vez, pues, como te he comentado, yo vengo un poco de esa vieja escuela también, de aprender un poco de ese entorno y sobre todo también por la música que he consumido toda mi vida, que suele ser siempre o de artistas que han muerto ya o de bandas, bueno, pues que están en sus Ujú. últimas, un poco música anterior a que yo naciese. Entonces he mamado mucho de esa parte más clásica de trabajar mucho lo que es la colocación de micros, lo que es tocar instrumentos en vivo y capturar bien ese sonido, el espacio, todo eso me he fijado mucho y siempre le he puesto mucha atención porque me parece muy importante, pero por otro lado también me ha tocado una etapa en la que la gente se graba con el micro del móvil y saca esa música y suena increíble. Y Mm. suena muy potente, suena nuevo, suena fresco, hacen muy buena música y hacen muy buenas producciones con un equipo a veces cutre y a veces de lo Ya. más chapucero. Pero es que realmente se puede hacer. Entonces para mí lo mejor un poco es encontrar ese equilibrio. Porque para las nuevas generaciones de productores y demás, eh, pues yo tengo, y de artistas, yo tengo la posibilidad y el conocimiento más o menos de conocer instrumentos variados y es un poco lo que más me gusta, con tener la posibilidad de tener muchas herramientas, Ujú. instrumentos en este caso, de todo tipo, con distintos sonidos y que puedas manipularlos en directo para Ya. entender cómo suenan, para sacar ese sonido más orgánico y más natural que se nota mucho a la hora de consumir música. Pero también tampoco tengo un poco ese rollo estricto de necesitar un espacio y un equipo ultra mega caro de X características. Al final, los estudios ya consolidados como no famosos, pero bueno, los Sí. estudios consolidados que trabajan ahora mismo grabando música, todos tienen pues los mismos micros de la hostia, los mismos Ya. previos, compresores, todo increíble, todo eso ya está ahí, todo el Ujú. mundo ya lo tiene. Entonces, ahí hay que sacar un poco el valor de cada uno y la creatividad de cada uno, el sonido de cada uno. Entonces, bueno, yo creo que Claro. eso
ya no es tan rentable gastarte tanto dinero en un equipo tan bueno si se puede hacer grandes cosas con cosas mucho más baratas, con equipo mucho más sencillo. Hay que buscar un poco ese equilibrio de saber la manera clásica y tradicional, pero también estar en la onda actual y esa frescura, esa rapidez, que es un poco lo que se lleva ahora para producir, para grabar, para crear. Oye, tío, ¿y cómo contactas con la gente o cómo con la gente contacta contigo para hacer un proyecto, por ejemplo? Pues, bueno, mi fuente principal de clientes ha sido al final redes, un poco, pues también en esa misma conversación. Al final de redes es de donde más te ve la gente, es tu portfolio principal. Y en general, hombre, es un 50-50, te diría, de redes y de boca a boca, pues de empezar a trabajar con gente más cercana y amigos, y luego empiezan a ser amigos de amigos y amigos de amigos de amigos, que ya no tienes una relación, pero que bueno, que les ha llegado buenas noticias sobre ti, pero luego, por supuesto, en tus redes, en tu portfolio se ve una imagen, se ve una profesionalidad, un todo. Es un poco mierda a veces, pero también con compañeros de un poco del sector lo he comentado muchas veces, que a veces inviertes dinero en un equipo que es más por vestir que por necesidad. ¿Se pasa un poco por el aro? Pues sí, se pasa un poco por el aro porque es un poco necesario, pero bueno, hay que ser un poco consciente de eso y tampoco merece la pena ni pelearse con ello ni evitarlo porque te estás poniendo palos en las ruedas al final. Hay que ser consciente, tampoco fomentarlo aquí a lo loco, pero es una realidad. ¿Cómo conectas con el artista, por ejemplo, cuando vas a hacer un trabajo con un artista o con un grupo de música? ¿Qué peso le das a esa conexión de comunicación, sobre todo? Pues esto es un poco uno de los grandes de las grandes incógnitas siempre cuando empiezas a trabajar con alguien, que es un poco, yo creo que lo que más me puede agobiar cuando de repente trabajas con alguien completamente nuevo, que ni siquiera tienes un mínimo de conexión ni de trato anterior, ni de relación de, pues sí, esta persona es colega de tal y sé que hace un poco este rollo. Cuando te viene alguien completamente desconocido, ¿no? Sobre todo a nivel, pues eso, de artístico, de conexión y demás, más en lo artístico creativo. Siempre tengo un poco la duda de que vaya a salir bien porque a veces puede ser que no conectes y no fluya porque hay un punto de entender bien a esa persona, de que esa persona te entienda bien a ti y de conectar un poco bien esos caminos creativos, musicales. No hace falta que coincidáis en gustos ni en maneras de hacer las cosas, pero que sí que encajen un poco y que se igualen un poco los ritmos. En general he tenido bastante suerte, creo que también porque una de las cosas que se me ha dado bien es entender a la gente que viene aquí, porque he podido conectar más o menos con todo el mundo y relacionar siempre un poco el proyecto que traen, el proyecto que traen, poderlo relacionar con pues un poco mis experiencias o mi manera de trabajar o con mis cosas y que haya podido conectar bien y yo poder amoldarme a eso. Porque sobre todo yo como productor no puedo imponer en ningún momento. El que tiene la última palabra es el artista. Eso está claro, es su proyecto y yo soy un poco bueno, pues al final a mí me contratan. Sí que está guay, si te lo permiten, tener un poco de papel de poder tomar ciertas decisiones o guiar o ofrecer cosas que puedan ser un poco diferentes, porque también esa es la gracia de trabajar con alguien externo que te puede decir, hostia, pues podemos llevarlo por este rollo y de repente esta canción que te habías pensado de esta manera se convierte en una cosa un poco diferente, pero ya queda un poco más fresca, un poco más especial. Y eso me parece importante y hay que saber comunicar ese tipo de cosas, que eso también es un punto. Las relaciones sociales en estos entornos en verdad es algo que también está muy, muy presente y es importante tener en cuenta. Totalmente, creo que la comunicación, sobre todo cuando trabajas con gente, yo que he estado trabajando en muchos sitios por mi sector,
bueno, me estoy saliendo un poco de la parte de música, pero creo que también como que se puede extrapolar a cualquier, porque al final tú eres autónomo. Sí, sí, O sí. sea, estás llevando tu propio negocio y estás dando tu valor a los demás. Creo que un punto fundamental en las empresas o en los equipos es la parte de la comunicación. Sí. Y lo veo muchísimo. Si yo hago como un recuerdo de todas las empresas por las que he pasado, veo que siempre el punto diferenciador y en el que la mayor parte de las empresas fallan es en cómo se comunica el líder con los trabajadores. Totalmente. Y no es la parte de conocimiento, no es la parte técnica, que esa pues al final la aprendes, ¿no? Sí. Pero como tú no te sepas comunicar bien y ni le sepas transmitir bien con empatía y Sí. asertividad a tu equipo, creo que el trabajo que vaya a salir no... O sea, creo que el foco ya en una empresa tiene que... O sea, siempre es el dinero. Ujú. Pero creo que cuando llegas a un punto de recorrido, creo que tu foco debería de estar en mejorar los procesos de comunicación, esas sinergias, cómo Sí. es de fuerte, cómo es sentimiento de equipo tiene tus trabajadores, ¿no? Que todos trabajen y que tengan la visión y la Sí. ahí. Creo que es súper porque al final, o sea, el flow state, el flow, Sí. las vibras que tú transmitas, si tú tienes a gente detrás de ti o debajo de ti y no lo saben, es como estás remando y estás Sí. como tirando, ¿no? Como que al final tienes que estar empujando de la gente porque la gente no entiende lo que tú quieres, hacia dónde quieres llevar el barco. Entonces creo que esa parte, por eso te lo pregunto, y también se lo pregunté a Javi, Sí. que creo que era súper importante y que, joder, como una persona que se tira aquí tanto tiempo, pues tiene que hacer un esfuerzo también por comunicarse con la parte humana, ¿no? Y Sí. no Sí. solo comunicarte con el instrumento, sino también porque estás, Ujú. pues eso, manejando a personas. Sí, sí. Totalmente. Hay que tener mucha mano izquierda, hay que saber ceder mucho. En general no suele, o sea, no son cosas muy dramáticas Hmm. realmente, pero hay muchas cosas que igual tú te llevabas claramente a un rollo y que tienes unas ideas que a ti te están gustando mucho y te parecen muy buenas y que igual luego Hmm. no funcionan o sí funcionan pero no para el artista y tienes que echar para atrás y ya está. Entonces hay que estar siempre Total. muy preparado para ceder y complacer en ese sentido de manera muy sana, pero es una realidad y no estamos aquí para imponer nada a nadie, que tu trabajo, tu parte esté lo mejor hecha posible, pero eso, Ujú. con mucha mano izquierda, con mucho respeto y con las Total. distancias, saber un poco también tu lugar al final, porque sí, yo llevo todo esto, pero al mismo tiempo yo tampoco soy nada, si no me viene gente a grabar, yo Claro. no hago nada, no soy nadie. ¿Nunca has tenido ningún problema con nadie? No, de momento he tenido mucha suerte. Es que no he tenido nada, ningún problema, ni siquiera algún momento de discrepar con alguien y que se quede un poco ahí encasquillado como el tema o que pueda llegar a ser un poco como mínimamente incómodo. Nada, todo ha fluido bastante bien. Todo guay. Creo que tengo la suerte de que se me da bien en ese sentido entender un poco a la gente la idea que con la que viene o la idea que a la que quiere llevar su proyecto pero aún no sabe un Ya. poco ese tipo de cosas es lo que más me ha tocado hacer en ese sentido y justo creo que ha funcionado bien y he tenido como buenas experiencias Qué guay. que es bueno. No, que creo que también sirve mucho el que seas tan tranquilo, Sí, que, sí, sí, que eso que es lo que también expresas, ¿no? sí, Con tu forma de ser y que eso también como que da mucho orden y mucho foco. Quiero pasar a la parte de la batería porque tienes ahí una Gretsch sí, sí, sí. y quiero preguntarte un poco por tus gustos baterísticos también. Vale, en relación a artistas, Más a baterías, a de como baterías. marcas de batería o Sí, maderas, parches. pues mira, la batería principal que tengo aquí es una Gretsch de caoba y es la de medidas de jazz de 12 14 y bombo de 18. Y tuve mucha suerte porque, bueno, sabía que me iba a gustar, pero me gusta mucho ahora a día de hoy, después de muchos años con ella, sé que me gusta mucho medidas pequeñas, me gusta mucho, estoy muy cómodo con ellas, bombos pequeños y demás.
Luego, por supuesto, pues dependiendo del sonido que busques, del color, del tema, de todo, pues a veces viene bien un bombo más grande y también tengo material extra para poder ir jugando un poco con eso. Pero a nivel tocar de habitual, me gusta mucho eso, medidas pequeñas, que sea... Es un poco chorrada al final, pero es que al final hay un mogollón de baterías que son increíbles de distintas maderas, de distintas marcas. Siempre puedes encontrar algo que te mole en cualquier marca, en cualquier madera, en cualquier tal. Entonces he puesto mucho más en valor que sea ligera, que sea cómoda de montar, que sea como... que no sea un trasto que tengas que llevar una furgoneta hasta arriba para montar 4 chorradas, porque al final esta batería es mucho más cómoda, medidas pequeñas, de caoba, no pesa absolutamente nada, la puedes llevar a cualquier lado y funciona increíble, suena increíble, es una Gretsch que al final me parece una marca también que lo que he probado siempre me ha gustado, que nunca me ha decepcionado. Entonces tuve suerte y a día de hoy eso me confirmo de que hice bien al pillarme esta batera, pero lo que te digo, me funciona un poco cualquier cosa. Me gustan sonidos un poco más cálidos, un poco más retro, vamos a decir. Es el rollo que más me mola. Baterías un poco con ese sonido más retro. El tema de parches siempre me gusta que sean rugosos. Me mola, me suelen tirar más ese rollo. Más por ahí. Sí, también baterías pues clásicas, de lo que más he escuchado, del rock de la época. Pues ese tipo de bateras siempre me ha gustado. ¿Y artistas? Pues, a ver, no te podría decir uno solo porque depende un poco el estilo, pero la parte más de lo que he escuchado toda la vida de cuando era más chaval y demás, que era ese, pues eso, más rock puro y duro, siempre me moló mucho. Bueno, el gran batería del rock para mí siempre ha sido John Bonham, el Led Zeppelin, y eso para mí está ahí metido y es una cosa ya personal que ha habido grandes baterías y aún así estoy seguro que tú preguntas a cualquier batera de rock y John Bonham siempre está en el top 3, 5 de mejores baterías de la historia. Entonces, pero para mí es como un poco dentro de ese estilo y de ese contexto, claramente me parece increíble. Pero luego también contextos más actuales y demás, te podría decir, me gusta mucho Larnell Lewis, no sé si conoces, que yo le conocí a raíz de Snarky Puppy, de tocar con el grupo Snarky Puppy, y me mola mucho. Me parece un tío, yo valoro, tiene una técnica increíble y es la hostia y demás. Yo valoro mucho más la creatividad y busco más la creatividad en un músico, en un intérprete, en este caso en batería, que la técnica, la verdad. Porque con gusto y con creatividad, aunque tengas una técnica mediocre, que es un poco mi caso, yo no tengo una gran técnica, la verdad, pero me gusta como sacar vida a la batería y buscar sonidos diferentes y conocer el instrumento más como esa parte más personal, más, no sé, más orgánica, más que como una herramienta. Sí, o sea, pones a 10 personas en la misma batería y la batería suena diferente totalmente. Sí. O sea, no tiene... Es que muchas veces tampoco... Creo que también es como que mucha gente, y esto me ha pasado a mí, nos enfocamos mucho en la madera, en la batería, en la marca. Pues muchas veces la marca, pues al final es un nombre y ya está. Pues muchas veces lo que más importa pues, son casi hasta los parches y para que suene bien. Es lo que más Y como que estamos muy enfocados en la parte material y al final muchas veces depende de ti, cómo fluyes con el instrumento y cómo te comunicas con él, ¿no? Total. Sí. O sea, yo, por ejemplo, lo he ido notando también en mi forma de tocar a lo largo de los años y cuando estudias un estilo, un género, el africano, luego estudias algo de brasileño, es que cambia totalmente tu percepción sobre la música, la batería suena diferente. Y dices, joder, es que no es la batería. La batería siempre suena bien. Pero suena diferente, tiene otro sabor, otro color y todo eso es súper bonito. Hay un punto que sí se nota, sobre todo pues más en el momento más de grabación y demás, de que un buen material, un buen instrumento, vas ya notando como esas apreciaciones de un sonido que buscas. Hay
hay instrumentos, hay baterías que tienen sus límites a nivel sonoro, que no puedes generar, pues no puedes coger cualquier caja y conseguir un sonido de caja profundo, pero luego apretarla hasta arriba y conseguir una caja como súper punzante. No todas las cajas con todos los parches lo puedes hacer, ¿no? Pero sí que lo que comentas al final, bueno, lo típico de no es el arco el que hace el indio, bueno, toda esta movida de que flecha, ¿no? al final el instrumento da un poco igual, tú como músico es el que tienes que ser capaz de sacar de ahí toda la creatividad que te surja y entender a cada instrumento. También lo he notado, cuando yo me he puesto en una batería que lleva 20 años, que tiene todo oxidado, que los parches ya pues había que cambiarlos hace 40 y dices, no me suena, no sé cómo. Luego también la tensión, yo juego mucho con los parches súper apretados, todos, menos el timbal base y el bombo. El timbal 1, el tom 1, yo le llevo súper apretado para este sonidito agudo. Me gusta mucho. La caja me gusta súper apretada, con un rebote muy sensible. Y también los platos como muy trashy, muy trash. Muy sucios. Sí, muy sucios. Sí. Que eso ha ido variando. Antes me gustaban súper brillantes, ahora ya me están gustando como más trash. Me encantan los platos de efectos, es como, es lo que te digo, ¿no? Como que vas variando un poco y es... Es completamente mi rollo también, la verdad. Yo nunca he sido de platos muy brillantes, de hecho, yo siendo batería y, bueno, habiendo tocado también bastante y moviéndome en directo y todo... A mí, o sea, si hay un nivel de ruido como exagerado un poco, a mí me molesta. Y el tema de platos muy brillantes me suena a veces muy estridente, sobre todo porque hay brillos que para mí no son muy bonitos. Entonces a mí ese tipo de cosas me llega hasta como a molestar estoy acostumbrado a tocar batería, pero si escucho batería así, alguien tocando como metiendo mucha caña con un sonido como un poco tal, no lo disfruto. Y justo, además relacionado con el tema de grabación y de producción, los platos así más trash y más sucios funcionan muy bien en mezcla, es un poco el rollo que más me mola. Sí que además me gusta mucho, aprovecho y te comento que me mola mucho el hacerme yo cosas. Como persona que tampoco ha tenido aquí muchísimo dinero para gastar en instrumentos así por la cara, que yo iba ahorrando poco a poco y me iba comprando mi material y pues me ha gustado siempre, que soy un poco manitas y demás y me gusta hacer yo cosas, pues eso, trabajar un poco cada instrumento o aprovechar baterías o elementos más baratos pero darle un plus y cambiarles y apañarles. Entonces de hecho de batería tengo otro set más pequeñito que pues es un timbal base reconvertido de 16, lo convertí a bombo, me hago mis parches personalizados, me hago como pues yo que sé, una caja pequeña de una batería de juguete, percusión, todo eso me mola bastante. Entonces ahí aprendes también mucho, como tienes que saber mucho cómo suena cada instrumento, como esa naturaleza de cada instrumento, como si fuese un ser vivo, cómo respira, como tal, vibración, todo, para poder desarrollarlo y como saber manejarlo bien y conseguir lo que quieres con cada pieza. Y al final estás trabajando con equipo barato muchas veces o con equipo que no es de grandes maderas pero que le sacas un sonido bueno. Entonces, bueno, hay mucho mito y está guay tener equipo guay y caro y con pasta y tal y suena muy bien, pero también hay equipo que es muy caro que no mola tanto, luego lo pones y no te gusta cómo suena. A mí me pasó que como yo necesitaba un splash para tocar una canción que yo, bueno, que era Dream Theater de Dance of Eternity, súper complicada, y hay algún platillo y demás. Y lo cogí y dije, ¿qué pasa si lo pongo en China 16? Y lo aprieto al máximo. Pues no suena como un China, suena como muy raro, muy feo, pero es como un sonido muy característico. Es como muy... es que no he visto ningún otro China que sea igual. No lo hay en el mundo. O sea, igual hay un tío en su casa en Oklahoma, en un trastero ahí que tiene el mismo sonido, ¿no? Pero yo nunca lo he oído en ninguna canción, en ningún tema, en ningún otro
baterista. Al Y me final. parece como también como que le sacas, tocas diferente, tío. O sea, como Sí. que el sonido te hace, el sustain te hace tocar a otros ritmos con otros chops, te da otra creatividad. Es personalidad Es más también, personal. sonora al final. Y yo justo también en tema de platos tengo un mogollón de platos rotos que yo pedí a la peña, yo si se te rompe un plato que la gente lo tiene ahí de decoración o no lo vuelve a usar, si me lo das yo lo voy a aprovechar y tengo un mogollón de platos rotos o platos que he modificado también, pues eso, de agujerearle a tope. Tengo alguna cosa, luego te enseñaré, pero tengo algún plato que era de hojalata que sonaba pero fatal, de que sonaba mejor una sartén, o sea, molestaba mucho escucharlo, era como muy estridente, bueno, y le metí agujeros a tope y es posiblemente de mi plato favorito, de mis platos favoritos, por eso, porque es un sonido especial, no sé, conseguí un sonido que me encajó muy bien. Y eso me parece como muy guay y meterte en ese tipo de proyectos relacionado con el sonido también, con la microfonía, con electrónica, también hago mis cosillas, pero también con la parte instrumental a la hora de grabar, también como profesional es chulo y es bastante importante tener pues piezas un poco de coleccionista o piezas especiales, que es al final lo que llama la atención. Cuando te viene un cliente, pues por lo que comentaba antes, todo el mundo tiene el micro caro, el previo caro, no sé qué, que son los modelos que todo el mundo conoce, pues más o menos todo el mundo los tiene. Pero de repente el micro que te hiciste tú con no sé qué, o el plato que tal, o la batería o el elemento este de percusión súper raro que tienes tú porque te pillaste en no sé dónde de viaje y le hiciste no sé qué apaño y lo metes en una grabación, pues eso lo haces tú. Y una persona más en el resto del mundo, pues esas cosas son las que, pues eso, personalidad a la hora de trabajar, a la hora de crear, es importante. O sea, es para tocar, la uso para tocar. Que esto, bueno, es una pieza que me hizo un colega en una empresa que tiene patentes y demás. Esto no es idea original mía, lo saqué de un percusionista de Marcelo Woloski de Snarky Puppy también. Es un tío que toca con cosas muy orgánicas y me flipa, la verdad. Y ahora estoy más metido en ese entorno de percu y demás. Pues en vez de escobillas estándares uso literal escobas, pero es que suenan increíble. Pues ese entorno así más orgánico me mola un montón y sí que estoy más metido para el proyecto que voy en directo y demás. Y la palmera lo llevo siempre en el set. Esto, por ejemplo, es una caja de una batería, mítica batería de juguete de Bob Esponja, no sé si la has visto alguna vez. Sí. Pues literal la apañé un poco, le metí y es como una batería, o sea, una caja súper agudita para hacer rollo samba, rollo tal, que mola bastante. Oye, háblanos del parche que tienes aquí, de la pared. Aquí. De hecho, fue putada porque es piel, este es de piel de verdad, porque me pillé un legüero compacto, tengo un bombo legüero, y lo llevé, los primeros bolos que lo llevé, hacía mucho calor, y tampoco estaba muy alto afinado, pero hacía mucho calor. Fue en el Sonorama y hacía un calor de la leche y fui a tocar y lo reventé. Lo reventé casi al principio. Una pena. Pero lo que he hecho es también hacerlo... Me he montado yo parche, pero sintético, que aquí lo tengo para este bombo de aquí. Y me lo monté yo. Que eso sí que me mola también, hacerme los parches, personalizármelos, sobre todo para el de fuera del bombo, este también lo tengo. Mira, te enseño. Que esto lo saco siempre de YouTube y movidas así, peña que lo ha hecho, pero es algo muy sencillito que puede hacer cualquier batera. Si tienes un parche de sobra, un parche barato, te lo pillas y le pegas. Esto es una toalla, es literal toalla. Y queda guapísimo, la verdad. Te lo mata un poco el sonido, o sea que lo puedes afinar normal, no hace falta que le metas aquí 200 mantas. Te lo mata un poquillo. Sí, la verdad es que apaga mucho. Sí, son cosas súper sencillitas que cualquiera se puede... Háblanos de este Charles, este aquí un poco agujereado. ¿Por qué ese agujero? Pues de hecho... Tengo aquí unas orejas. Son el mismo modelo. Es un plato barato, un Millennium o algo así.
Y lo que hice, esto lo hice para un proyecto mío, de hecho de la FP, cogí el mismo modelo y 6 veces creo que era, y lo grabé sin modificaciones los 6 platos y luego los grabé con unas modificaciones que son 3 agujeros a 3 alturas y de 2 diámetros. Uno no me acuerdo cuánto era, este es el grande, y lo mismo en cada altura, es decir, 6 versiones del mismo plato, técnicamente. Para ver un poco la respuesta frecuencial, a ver si había como un patrón de si haces el agujero en esta altura, te afecta a estas frecuencias concretamente y demás. Y nada, estuvo bastante guay, tampoco fueron unos resultados como unos datos mega concretos, pero sí que un poco por entender cómo puedes personalizar tus platos, que eso es algo que, hombre, todo el mundo le hace agujeros cuando se te rompe y demás, pero molaría poder decir, me mola este plato, pero quiero quitarle un poco frecuencias, lo grabo y digo, vale, en 5 kHz sé que me molesta un poco, pues le meto un agujero y sé que puedo conseguirlo. Y bueno, al final los uso todos y este como hi-hat pequeñito me funciona muy bien, sencillito. Me gusta reventarlos, la verdad, ensuciarlos, les hago lo de la patina y todo eso, los intento hacer yo de manera manual, los meto con café y con movidas así, los dejas al sol en una bolsa de basura, movidas de esas. Y queda otra textura. Sí, y que además lo mata un poco porque se oxida y se estropea. Tengo un cacharrín, mira, tengo juguetes así que me mola mucho de estilofón, que esta es una caja de ritmos y bajo, puedes hacer loop con esto que está muy guapo, con el lapicito y demás, le puedes meter. Y lo puedes grabar o puedes... Bueno, pues al final son sonidos como más retro y que están bastante guapos, la verdad. Y este que yo creo que lo han sacado hace muy poquito, que es un Theremin, que esto sí que me parece lo más chulo. ¿Theremin? Sí, no sé si está. Fermín, ¿no? Como el... es verdad. Me parece guapísimo, la verdad. Este lo tengo desde hace... Qué es guapo. una chulada, la verdad. Y sí que tengo también algún apaño, pues cosas que me he ido haciendo yo. Por ejemplo, esto es un micrófono con una lata y con un auricular. O sea, esto es de un auricular de estos. Pues le saqué la pieza y lo metí aquí como un micrófono un poco retro. Lo mismo que con el teléfono, que este igual te enseño, Javi, que tiene también. Que al final le metes un conector de jack o de micro. Hostia. Y tienes aquí un micro nuevo, por lo que te cueste un teléfono estropeado del año catapum, que es nada. Es una cosa muy chula cuando empiezas a grabar, porque tienes variedad y cosas así como especiales, que de repente estás grabando una batería. Estas las últimas baterías que grabé, lo metí así debajo de la caja, que me cogiese un poco todo el tumulto, pero como sucio. Y sacas un sonido bastante chulo, luego lo mezclas ahí, y la peña lo ve y dice... Este tío me graba con una caja de caramelos de fruta. Siempre mola. Eso es un poco... Vale, quiero preguntarte por desarrollo personal. Éxito. Cantabria, Santander. La visión, ambición también que tienes. Bueno, de hecho, comentábamos que está como muy de moda ahora hablar de todo de este tema. Y... un poco todo este rollo del éxito y estas cosas, al final me parece como importante, se ha generado también como un poco esa idea mega super idealizada y como una cosa como altiva y casi inalcanzable, o muchas veces inalcanzable, y que es un poco como la gracia que se le ha dado a ese concepto de éxito y demás, como que es algo a lo que todo el mundo aspira, pero como si fuese algo casi idílico, casi, vamos, pues al final nos hemos ido basando mucho en eso. Por un lado me parece que hay cosas que está bien como tener aspiraciones y un poco eso de buscar y perseguir esas aspiraciones y llegar a cierto punto y como y entiendo que se le etiquete como éxito y como tal, y me parece como lógico,
ponerle ese tipo de etiquetas y ese tipo, pues al final me parece importante que cada uno busque su entorno, su contexto, pues eso, a lo que dedicar su tiempo y que se sienta pleno con ello y que lo sienta como importante y parte de su vida. Eso me parece como importante poner el foco ahí. Pero sí que es verdad que también rompo una lanza a favor de entender que al final el éxito es algo muy personal y que no tiene por qué estar relacionado con grandes cosas en el sentido de pues eso, como alcanzar algo casi imposible, como idílico, que sea muy difícil de llegar, muy sufrido y muy que cambie tu vida por completo. A veces el éxito simplemente es estar muy tranquilo, muy a gusto con lo que haces, con la conciencia muy tranquila, dormir bien, por ejemplo, poder descansar todas las noches como tranquilo de que estás a gusto con las decisiones que has tomado y a dónde te han llevado, y que tu contexto vital, sea tu entorno, sea donde vives, con quién compartes tu vida, lo que haces en tu día a día, estés a gusto con ello y te sientas bien con ello. Al final, yo, por ejemplo, en mi caso personal, enfoco mucho mi vida a llevar, bueno, se dice mucho, y me parece también que es una realidad, que el trabajo no te define como persona. En mi caso es diferente porque mi trabajo me define un poco como persona, porque mi trabajo es muy personal. Entonces, pues un poco mi objetivo de vida es llevar a cabo este proyecto y que funcione todo el tiempo que esté yo aquí, seguir haciendo música y juntándome con artistas, compartirlo con un entorno de artistas que pues que también les guste crear y que les guste un poco ese funcionamiento y que lo vivan no como un negocio el mundo del arte, sino que entiendo que es así y hay veces que hay que tratarlo como eso, pero que a la hora de juntarnos pues que sea simplemente pues crear y en conjunto y quiero hacerlo aquí realmente con una vida muy tranquila y muy sencilla y un poco también buscando ese entorno un poco más tradicional, más rural que ha habido aquí toda la vida, que está un poco en peligro de extinción en ese sentido. Por otro lado, hay nuevas oleadas de gente joven que también se está preocupando un poco por cuidarlo, que bueno, pues de aquí también aprovecho para decir que hace falta cuidarlo las nuevas generaciones, las viejas generaciones de toda la vida que han nacido con eso y que lo están viendo desaparecer, desde las instituciones, todo eso hay que cuidarlo. Entonces, un poco mi objetivo al final y lo que para mí sería tener éxito es poder mantener esto, que es mi vida, mi trabajo y mi vida en gran parte, y tener una vida tranquila aquí, muy tradicional y muy clásica y un poco pues es un entorno rural y poder disfrutar también, tener mucho tiempo de calidad para poder disfrutar tanto mi trabajo como fuera de mi trabajo, poder desconectar y poder nada, estar por aquí. Hay muchas cosas que disfrutar y vivir simplemente dándote un paseo por tu zona. O sea, realmente no hace falta, pues sí, a todo el mundo le gusta viajar y a todo el mundo le gusta tal. Obviamente espero poder seguir haciendo viajes y conociendo más cosas fuera de lo que es Cantabria y fuera de lo que es España. Pero en mi día a día, mi idea es estar aquí, pues poder tener tiempo para disfrutar el estar aquí, que por eso me quedo y por eso me voy a pelear un poco con el mundo. Creo que es importante, aquí. Sí. ¿Tu próximo viaje? ¿Hacia dónde? ¿Viaje personal o viaje físico de verdad? ¿De vacaciones o de vacaciones? Turista. Pues justo me voy este verano, de hecho, en agosto. Me voy a Perú, de hecho, que es un viaje bastante guay y que, bueno, llevaba un tiempo con idea de un viaje de estos grandes y bueno, nunca es el mejor momento para hacerlo, sobre todo pues como es mi caso, siendo autónomo y gestionándome yo aquí, pues nunca va a ser un buen momento para hacerlo. Pero bueno, pues a veces simplemente hace falta hacer un poco más de malabares y estar un poco más apretado de lo que sea, pero bueno, pues por edad, por contexto, por todo, me parecía como un buen momento aprovechar estos años que tengo pues para hacerme un viaje
uno. El próximo así grande, si se puede, pues llegará dentro de muchos años, pero justo este año tengo suerte de poder hacerlo, sí. Pues espero que lo disfrutes mucho. Sí. Última pregunta, Neko. Ese viaje más personal, Sí. más de hacia dónde te estás enfocando más. O sea, ¿cómo te ves de aquí a 1, 2, 3? Que ya lo hemos hablado antes, ¿no? Sí. Pero tu idea es estar aquí trabajando, picando, pero más quizás ese viaje más personal, de desarrollo personal, ¿no? Que quiero decir que, ¿cómo te ves tú? Pues ahora mismo, como quien dice, acabo de empezar con todo esto. Entonces ya llevo unos años con ello, pero bueno, al final estas cosas van muy lentas, entonces realmente sí siento que acabo de empezar un poco. Entonces, a nivel profesional quiero poder asentar bien todo esto y sentir un poco más de tranquilidad, de seguridad, que nunca va a ser completa, pues un poco por eso, porque llevar un negocio autónomo y algo artístico en Cantabria además, pues bueno, pues nunca va a ser algo que digas, joder, un negocio totalmente viable y que voy a vivir de ello toda la vida, pues siempre puede salir mal, ¿no? Pero sí que me gustaría sentirlo un poco más consolidado esto. Y pues al final, como te mencionaba, que esto es mi vida, aunque sea mi trabajo, es mi vida, pues al final es una tranquilidad totalmente personal e interna y sentir que, bueno, pues que todas esas decisiones que he ido tomando, todo ese viaje que es ser pues un adolescente y empezar a formarte y empezar a elegir caminos y demás, he visto que poco a poco, aunque durante el viaje haya sido un poco movido, haya habido pequeños cambios y Reajustes, sí. sí, y como replanteamientos sin saber muy bien a qué, he visto que más o menos me han ubicado en este camino, entonces confirmar 100% que este camino funciona y que voy a estar tranquilo. Y eso, desde luego, mucha tranquilidad personal y un poco que me permita vivir también tranquilo, que eso es otro tema complicado a día de hoy, pero sí. Pues Neko, tío, muchas gracias. Te deseo lo mejor. Espero que ese camino llegue, que se cumpla, que disfrutes todo ese proceso de conocer artistas, que consigas esa tranquilidad y que la mantengas. Y de nuevo, gracias por tu tiempo, gracias por este momento. A ti, un placer. Un placer. Muchas gracias, chicos. Hasta el próximo. Bye.